Muy buenas noches. Es un gusto poder ingresar hasta sus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Es bueno recibir el consejo del cielo. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Nuestra enseñanza se llama y recibiréis poder. ¿Para qué se da el poder? En la tierra se recibe el poder para ejercer ciertas funciones. Ejemplo, el presidente de la República tiene que ser investido por la banda presidencial para que él tenga el pleno poder de gobernar el Ecuador. Todos los seres humanos recibimos cierta medida de poder. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con ese poder? ¿Y para qué se da el poder? A los que nos gustan las películas, vemos que los superhéroes reciben poder para convertirse en superhéroes. ¿Ya? Muy pocos nacen con esos poderes, como se dice en las películas. Generalmente los reciben. Asimismo, en la vida cristiana, Dios se place en darle poder a sus hijos. Pero ese poder que Dios nos da tiene un objetivo. ¿Ya? Y entre las últimas palabras de Jesucristo, antes de Él partir al cielo, les dio instrucciones y le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. ¿Sí? Porque antes de que Jesucristo parta de esta tierra, quien hacía los milagros, quien hacía los prodigios, era Jesucristo. Los apóstoles eran observadores, excepto en cierta ocasión que el Señor Jesús los envió de 2 en 2. Y Él dio testimonio porque dijo: he visto a Satanás caer como un rayo del cielo por la obra que ellos hicieron, pero fueron investidos bajo el poder de Jesucristo. Pero Él le dijo: ustedes van a recibir poder. Luego que yo parta, es necesario que reciban poder. ¿Para qué? Para que puedan hacer la obra en la tierra. Entonces, el poder que Dios nos da tiene un objetivo. O sea, no es solo para que se diga yo soy el más fuerte, yo puedo hacer esto, sino tiene un objetivo, tiene un propósito. Y ese propósito, inclusive dice la Biblia que viene dado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? A muchos de los profetas Dios le dijo: desde que estabas en el vientre de tu madre yo te conocí y te ungí para que hagas esto. Y le dijo: para reflejar en ti mi poder. Entonces Dios otorga poder a sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere hacer avanzar el reino del cielo. Dios otorga su poder para que se muestren sus maravillas en la tierra, para que se vea cuál es el objetivo de Él: sanar, prosperar, multiplicar y todo lo que el reino conlleva. Escoge a ciertos hijos y le da el poder. Entonces, el poder es dado para ser manifiesto las obras de Dios en la tierra. No es para que ninguno de nosotros nos jactemos o creamos que somos superpoderosos. No. Es simplemente para que entendamos que nosotros somos un vaso de barro sobre el cual fluye el poder de Dios. Y les dijo algo bien importante, les dijo Jesús: ustedes van a recibir poder para ser testigos. Esa va a ser su misión. Ellos habían visto todo lo que Jesucristo había hecho. Y dijo: pero quiero que ustedes testifiquen. ¿Sabe que Él no les dijo: quiero que ustedes, les voy a dar poder para que sean predicadores, les voy a dar poder para que sean maestros? No, les dijo: simple y llanamente les voy a dar poder para que sean testigos. O sea, que usted y yo podemos recibir ese poder y ser parte de ese llamado, ser parte de ese propósito, ¿sí?
porque usted no necesita predicar la palabra, simplemente dar a conocer lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y le dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Y qué es un testigo? Estuve estudiando y dice que testigo es una persona que estuvo presente en un acto y en una acción con la intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. O sea, es alguien que vio algo y puede dar fe. Dice, yo conocí, yo vi. Entonces, ¿y de qué quiere Dios que usted dé testimonio? De los cambios que Dios ha ido operando en su vida, día tras día. Tenemos muchos testimonios y no basta solo con leer todas las escrituras, sino con lo que Dios ha hecho en su vida. Ese testimonio enmarca un gran poder, porque es algo que a usted no le pueden refutar. A mí no me pueden refutar lo que Dios ha hecho en mi vida, los cambios que ha operado en mí desde que me permitió conocerlo hasta el día de hoy. Dios ha ido trabajando en mi vida poco a poco. Entonces, yo sé lo que Dios ha hecho en mí. Yo me conozco, yo he vivido y nadie más que yo puedo testificar de ese amor con que Dios ha trabajado en mi vida. Entonces puedo decirle a las demás personas cómo Dios nos cambia, nos transforma, nos liberta, y es ese testimonio lo que va a dar vida a muchas personas. Dice que el testimonio también es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Bueno, a mí por mi trabajo me toca declarar en las audiencias todo lo que yo he hecho en las pericias. Pero usted y yo podemos ser testigos hablándole a las personas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, Dios nos ha dado poder para ser testigos. Pero es importante esta connotación que Él nos da. ¿Cuál es su Jerusalén? El primer lugar donde nosotros debemos que dar testimonio es nuestra casa. Si usted y yo no somos capaces de testificar en nuestra casa a través de nuestra vida, a través de demostrar esos cambios que Dios ha hecho, no seremos capaces de testificar en Judea, porque nuestra casa es el lugar donde nos conocen. Entonces, ¿será que de pronto nuestro esposo, nuestros hijos pueden decir de mí, ejemplo, no, mi mamá sí ha cambiado, mi mamá sí hace esto, ¿ya? O es capaz de decir, no, mi mamá en casa es otra. Es muy diferente de lo que es en la iglesia. Entonces, yo no estoy siendo un testigo. Yo estoy siendo más bien un tropiezo. Entonces, nuestro primer testimonio, por encima del que usted dé en la iglesia, está en su casa, está en sus seres queridos. Las personas que viven con usted tienen que ver su amor, tienen que ver el perdón, tienen que ver la misericordia, porque Dios dice que Dios es un Dios misericordioso. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos que reflejar eso. Entonces, nuestro primer testimonio es en la casa. Luego dice Judea. Judea es el resto de nuestra familia, es nuestro trabajo. Qué buen testimonio estamos dando en las cosas que hacemos a diario, que no las hacemos en casa, que las hacemos afuera. Esa también es nuestra área de trabajo. En nuestro trabajo, en lo que nos trasladamos al trabajo, las personas que visitamos, nuestra familia ampliada, también tiene que conocer que nosotros estamos viviendo para Cristo. Que tenemos, como dijo, tenemos las marcas de Cristo en nuestro cuerpo, dijo el apóstol Pablo. Yo llevo las marcas de Cristo, ¿sí? Y las marcas de Cristo son el amor, el perdón, la misericordia, la bondad. Usted y yo tenemos que testificar a nuestra familia empleada. Y de ahí luego dice a Samaria, ¿ya? Samaria van siendo sus amigos, ¿ya? Las personas con las cuales usted trata, a veces de vez en cuando,
que ellos también tienen que ver cambios en usted. Y luego dice, hasta lo último de la tierra, es cuando yo me traslado a otro lugar a enseñar, a predicar, ¿ya? Pero son de pronto hasta lo último de la tierra puede llegar las personas que no me conocen. Pero yo puedo llegar hasta lo último de la tierra siempre y cuando he tenido éxito en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? He tenido éxito en mi casa. De ahí yo voy a poder irradiar al resto. Lo primero es mi casa. ¿Sí? Dios quiere transformar vidas que cambien, que tengan un testimonio en casa, que muestren el amor de Dios en casa. Cuando el carcelero le pidió perdón a Pablo, dice que trajo a toda su casa para que esa noche acepten a Cristo y se bauticen. Entonces ellos han de haber visto el cambio en el carcelero y por eso de pronto lo acompañó su esposa, sus hijos, de pronto sus hermanos, sus familias, sus padres, ¿ya? Entonces él llevó un testimonio a casa, ¿ya? Y así nosotros somos llamados a dar ese testimonio. ¿A quién dio? Vamos a tomar algunos ejemplos de a quién Dios le dio poder. Entre ellos está uno de los grandes conocidos como es Moisés. Y sabe que es interesante ver que el poder de Moisés se radicaba en una vara, en un palo seco, un palo que no tiene vida. Los pastores generalmente utilizan un bastón, una vara para apoyarse y guiar las ovejas. Y ese palo seco, que de pronto no tenía vida, representaba el poder que Dios le había dado a Moisés. Sabe que con esa vara él se presentó ante Faraón. Con esa vara vinieron muchas plagas. Con esa vara se abrió el Mar Rojo. ¿Y cuál era la misión de Moisés? La misión de Moisés era presentarse ante Faraón, sacar al pueblo de la esclavitud a través de las 10 plagas y luego llevarlo a la tierra prometida. Para eso le fue dado poder a Moisés. Mire, tenía un principio, tenía un fin, tenía un propósito. ¿Ya? Entonces, no era para que él se sienta superpoderoso, el más importante, para que todo el mundo lo respete, no. En Dios se trabaja al contrario. Sabe que Dios trabajó tanto en él que luego de ser un hombre muy eufórico y de un carácter muy subido, digámoslo así, muy fuerte, la Biblia lo llama como el hombre más manso de toda la tierra. Mire, cuando cambiamos y mostramos el amor de Dios. Entonces Dios le dio poder a Moisés. ¿Por qué? Porque tenía un propósito que cumplir. Así que si usted y yo vamos a recibir el poder del Espíritu Santo, es para cumplir un propósito, para ser testigos. Vamos a ver otro personaje del cual Dios le dio poder, y este personaje es el sucesor de Moisés. Es Josué. Ya sé que ya pensaron en él. Pero en Josué capítulo 10 hay una historia interesante, ¿ya? Josué en capítulos anteriores cometió un error, no tan pequeño, fue grande, porque Dios le había dicho que no haga liga con las otras naciones. Entonces se dejó de engañar de un pueblo llamado Gabaón. Y como se dejó engañar porque no consultó a Dios, que a veces nos pasa a usted y a mí, entonces él tuvo que brindarle la protección a los gabaonitas. Josué capítulo 10 dice que en ese tiempo gobernaba un rey en Jerusalén. Tiene un nombre medio raro, ya se los veo, ¿ya? Y este rey, viendo todo lo que había hecho Josué, dice que llama a 5 reyes más y les dice, porque les dio temor. ¿De qué les dio temor? De que Gabaón era una ciudad muy grande, ¿ya? Y tenía un ejército poderoso. Y con toda esa magnitud de tierras y ese gran ejército, ellos fueron los que hicieron las artimañas para pedir la protección de Josué, para no pelear contra el pueblo de Israel, sino más bien recibir la protección. Entonces este rey se asustó
se lo voy a dejar mejor de tarea que usted busque el nombre, porque es un nombre medio raro. ¿Ya? Entonces este rey se asusta y llama a 5 reyes más con sus ejércitos poderosos y dice: avancemos contra los gabaonitas. ¿Ya? Y cuando los gabaonitas ven a un gran ejército que se acerca ante ellos, llaman inmediatamente a Josué y le dice: tú prometiste cuidarnos, tú prometiste protegernos, ayúdanos porque un ejército como la arena del mar viene contra nosotros. Entonces Josué llamó a su ejército y fue a defender a Gabaón. Yo les voy a leer a partir del versículo 18. Y Jehová dijo a Josué: no tengan temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Eran 5 reyes y cada uno tenía un poderoso ejército. Pilas con esto. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios, luego que Moisés partió a la presencia de Dios, le dio ese poder a Josué. ¿Ya? Y le dijo: la gente te va a respetar, porque tú tienes que dividir la tierra y entregarle. Él tenía un propósito. Tienes que ir, conquistar ciudades y esas tierras le das a mi pueblo Israel. Él tenía una misión y como tenía una misión, Dios respaldó a Josué. Entonces le dijo: no tengas temor, ninguno de ellos te va a hacer frente. Ya. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Miren, aquí no dice que Josué lo hizo, dice que Jehová lo hizo. Porque cuando usted es un hombre y una mujer de propósito, ¿sabe una cosa? Dios pelea por usted. Sí, sabe que hasta tenemos descanso en Dios. Si usted es un hombre que ha dicho: Señor, cuenta conmigo, yo también quiero expandir el reino de Dios, yo también quiero ser testigo, yo también quiero testificar de tu palabra y quiero que mucha gente conozca, el respaldo de Dios viene para usted. Y dice: y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó, escuche esto, desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a filo de espada. O sea, Israel y su ejército mataban al enemigo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Los tremendos bloques del hielo desde el cielo envió. O sea que de una, ¿usted se imagina la cantidad de bloques de hielo? O sea, Jehová tenía la mayor parte. Entonces, versículo 12, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: la batalla no se había acabado, había muchos enemigos que matar. Acuérdese que solo era el ejército de Israel y Jehová de los ejércitos contra 5 reyes. ¿Ya? Y dice que dijo Josué: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, porque es bien difícil pelear en la noche. Pero cuando usted tiene luz, usted puede ver al enemigo. Entonces, ¿qué hizo Josué? Le dio una orden al sol y le dio otra orden a la luna. Le dijo: tú te paras aquí y tú te pones acá. Y mire lo que dice la Biblia. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. O sea, hasta que Josué y su ejército no mató al último enemigo, la luna y el sol quedaron en el lugar donde él le dijo. Y dice aquí, no está escrito en el libro de Jazer: y el sol paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido, esto es bien importante, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba las batallas de Israel. O sea que Dios está dispuesto a atender a su voz y a la mía. ¿Cuándo? Cuando nosotros caminamos en el propósito. Estuvo con nosotros el apóstol Sojo, fuimos muy bendecidos de tenerlo fin de semana anterior, lunes y martes. Y él dijo, levántense, resplandezcan, preocúpense de hablar de Dios. Y Dios quiere en esta semana reforzar esa palabra y decirles, reciban poder, pero reciban poder con propósito, para que hagan la obra de Dios. Entonces, aquí dice, y Jehová peleaba por Israel. Usted no va solo, mi querido hermano, mi querido amigo. Cuando usted habla de Dios, usted nunca va solo. El poder de Dios va con usted. Ángeles lo acompañan. Y dependiendo de lo que usted necesita, si usted necesita ángeles guerreros, pídalo, que Dios lo respalda. La segunda parte, también vemos cuando Dios dice que peleaba las guerras de David. ¿Sabe que David, el rey David, era un guerrero? Su vida fue pelear. Por eso es que Dios no le permitió levantar el templo, porque le dijo, has derramado mucha sangre. Pero ¿cuál era el propósito de David? No es que él peleaba porque le encantaba pelear, no, sino que Dios lo puso en esas guerras para que traiga paz para el siguiente rey, que iba a ser Salomón. Y Salomón iba a construir el templo. Pero para usted trabajar necesita paz. Yo le digo, por ejemplo, cuando estoy en mi oficina, mientras no tengo mi escritorio arreglado y ordenado, me es difícil trabajar. Entonces usted necesita tener orden, tener paz para trabajar. Y David, la misión de él era someter a los pueblos que estaban al lado del reino de Israel, para que cuando Salomón, su hijo, comience la obra, él tenga la paz y pueda dedicarse de lleno a levantar el templo glorioso de Dios. Y mira lo que dice 2 de Samuel 8:6. Puso luego David guarnición. Guarnición es cuando usted sitiaba a una ciudad en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, David peleaba con su ejército, pero ¿sabe quién le daba la victoria? El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Él le daba la victoria, y cuando ya David los conquistaba, ellos daban tributo, daban un pago, ¿ya? Porque fueron conquistados. Y ese pago generalmente iba a los tesoros del Señor. Otro lugar que David también sometió está en 2 de Samuel 8:14, cuando nos dice, y puso guarnición a Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, la victoria no era de David, era de Dios. Él le iba dando la victoria. Usted muchas veces ha ido a predicado, almas se han convertido, le han dicho, sí, yo quiero cambiar la vida. Y muchas veces nosotros creemos, podemos tener esa torpeza de creer, no, es que la palabra que yo llevé fue buena. No, es Dios quien estaba hablando a través de usted. En este momento, yo mismo soy solamente un instrumento. Así como este micrófono lleva mi voz hacia ustedes, así mismo yo soy un instrumento de Dios. No es mi gloria, es Dios hablando a través de mí. ¿Sí? Ok, como se nos acaba el tiempo, vamos a ver uno de los más grandes hombres que pasó por la tierra, Jesucristo de Nazaret. En Isaías 42, Dios dice esto: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Qué bonito que hablaba de su hijo. He puesto sobre ti mi espíritu, sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. ¿Sabe que cuando Dios da es para esto?
Vaya apuntándose qué es lo que usted tiene que hacer. No gritará ni alzará la voz. No es para que usted se crea y que ya tiene el poder y que puede hacer lo que quiera. No, en Dios las cosas son distintas. Ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. O sea, usted y yo tenemos que traer justicia a la tierra. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Mire, la misión de Cristo era traer justicia a la tierra. Y dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Ahora sí, póngase usted el nombre. Juan, Patricia, Ricardo, no sé, se me ocurre. Aquí le dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré. Por la mano te guardaré. Te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Era una palabra que le estaba dando a Jesucristo, pero también Dios nos da a todo aquel que se decide a hablar de Dios, a ser un testigo. Y le dice aquí, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y yo las haré notorias. O sea, Dios invistió de todo el poder a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que implante el reino de Dios en la tierra, para que haga justicia, para que liberte a los presos, a los que están en oscuridad, los saque a la luz. Esa misión Jesucristo dijo cuando iba a partir de la tierra, y yo les doy este poder para que ustedes también lo hagan. O sea, usted y yo somos comisionados a recibir el poder. Y ahora, ¿cómo recibo el poder del Espíritu Santo? Simplemente pidiéndole. La Biblia dice que Dios da el Espíritu a quienes se lo piden. Si usted siente que aún le falta el poder del Espíritu Santo o una impartición especial, pídala. Dígale, Señor, papá, yo también quiero ser parte de tu reino. Yo también quiero ser un testigo. Yo también quiero hablar. Envísteme de poder para esto. Ven conmigo, pelea mis batallas. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Él está buscando hombres y mujeres. Dijo, mis campos están listos, mas mis obreros son pocos. Así que enlístese en el reino de Dios, en de aquellos valientes que se deciden, a pesar de las circunstancias, a llevar adelante la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Una buena noche.